la cartilla de Snell, pues vamos a dividir, aquí lo marca como dejarlo como 20,400 y darle asignarle un número de 0,05 para ya posteriormente evaluar. Y si el paciente percibe luz o no percibe luz y discrimina o no discrimina colores, se va a aplicar la tabla con un valor de 0. ¿Cómo vamos a sacar esto? Pues bueno, esto es como, si lo leen es como un poquito confuso, pero nos vamos a centrar en dos situaciones. La primera situación es cuando un ojo sale lesionado por un riesgo de trabajo y el otro ojo está sano. En este caso, vamos a aplicar lo que dice aquí, que en disminución o pérdida de la agudeza visual por RT en los dos ojos, la IPP aparece, o lo que vamos a hacer es hacer como la intersección de la agudeza visual de ambos ojos cuando es por RT. Por ejemplo, si un ojo está, la primera columna es por RT, que es esta roja, y la segunda vamos a buscar la agudeza visual de los dos ojos y en el cruce es el porcentaje que se va a delimitar. Por ejemplo, aquí 0,6, que sea en un ojo, y en el otro ojo 0,5, pues el porcentaje que le tocaría sería un 22%. La otra situación es cuando la visión restante de los dos ojos sea inferior a 0,2, o sea, por ejemplo, un ojo con una secuela de un RT y el otro ojo enfermo por una enfermedad general, el porcentaje de la IPP será en la intersección de la columna vertical y de la horizontal. Los dos ojos deben de tener una agudeza inferior o una agudeza visual inferior a 0,2 para poder hacer como la intersección de esto. No sé si me logré explicar. O sea, cuando los dos, yo me confundí un poquito en esto, cuando los dos ojos están afectados por RT, siempre van a cruzar los valores horizontales con los verticales de esta tabla, independientemente de la agudeza visual. Pero cuando uno es por RT, solo se debe de cruzar los valores si el ojo que no fue afectado por RT, o sea, como el ojo sano o el ojo por enfermedad general, tiene una agudeza visual de 20, 100 o peor, o sea, inferior a 0,2. Cuando está como en esos niveles, ahí sí se cruza. Si no, solo tomamos el porcentaje de esta línea de RT. También, pues bueno, hay otras alteraciones del sistema visual que podemos evaluar, como son alteraciones por movilidad ocular, una diplopia, discromatopsias, y aquí pues vamos a ocupar el artículo 17 que se estuvo comentando por similitud, y estas alteraciones van a ir de la fracción 323 a la fracción 327. En la diplopia, ya sea uni o bilateral, la vamos a valorar de acuerdo a la posición primaria de la mirada, y aquí, pues bueno, puede tener dos variantes, la cual una puede tener una posición central con un 50%, aquí vamos a evaluar por similitud con la fracción 327, que la diplopia que tenga una posición horizontal, obliqua o vertical, en el cual se va a evaluar con un 30% y vamos a utilizar la fracción 326 por similitud. Otra alteración que podemos evaluar pues son las discromatopsias adquiridas, secundarias. En este caso nosotros pues sería como más a intoxicaciones, ya sea por disolventes orgánicos, por metales pesados o por alcoholes. Y aquí también se va a dividir en dos partes, y la discromatopsia es unilateral, se va a evaluar con un 15% y vamos a tomar la fracción de 331 por similitud, y si la discromatopsia es adquirida, es bilateral, aquí se evalúa con un 30% y vamos a tomar la fracción 332. Hay que tomar en cuenta la agudeza visual y los campos visuales, que si estos están afectados lo podemos evaluar hasta con un 35% en la IPP. Otro de los órganos y aparatos y sistemas, que debemos de evaluar, o bueno, se evalúa muy frecuentemente en este ámbito, pues son los oídos. Y aquí, dentro de las patologías que son valuables, es el vértigo traumático y no traumático, el cual se puede evaluar con la fracción 350, pero hay que tomar en cuenta el índice de la respuesta vestibular del paciente. Aquí quiere decir que, bueno, el índice de la respuesta vestibular, si hay síntomas o no hay síntomas. Si no hay síntomas ni signos de anormalidad, pues no le corresponde una evaluación. Sin embargo, cuando ya hay
síntomas, el paciente presenta síntomas y hay un desequilibrio vestibular de más del 30% con demostración objetiva. ¿Me hablan? Bueno. No, Nay, es que alguien tiene prendido su audio, creo, y es lo que escuchaste. Ah, Abby, gracias. Abby tiene prendido su micrófono. Creo que puedo silenciar, ¿no? Ah, sí. Ya. Jera también tiene, ya. Gracias. Bueno, cuando hay una demostración objetiva con un nistagmus de tipo periférico de un 30%, pues aquí se puede evaluar. Y un desequilibrio vestibular de más del 40% con demostración objetiva de un nistagmus periférico, también podemos evaluarlo con de un 30 a un 35%. Otro de los síntomas o de las respuestas para medir el índice de respuesta vestibular es paresia vestibular o hiperreflexia, que ya tenga un nistagmus de tipo central, que le tocaría una evaluación de 35 al 40%, o ya un síndrome vestibular central que involucre una lesión en lo que es la vía descendente y por ende el paciente pues a la hora de la exploración, tanto de nosotros como de la parte de otoneuro, se pueda presenciar un romber positivo, dismetría, diadococinesia, alteración en la marcha, con una previa comprobación neurológica que tenga la valoración de otoneurología y neurología, se puede evaluar con un 40 a un 50%, y ya un síndrome vestibular con etapas de reactivación periódica comprobable a la exploración en un lapso de 12 meses, pues aquí se podría darle una evaluación de hasta el 50%. Y bueno, también otra de las lesiones que evalúa, que de las que son valuables, pues es una pérdida auditiva con la fracción 351 y su tabla correspondiente, en el cual nos da el porcentaje de hipoacusia bilateral combinada, de acuerdo a los estudios que se realicen, audiometrías, tonometrías, y de aquí pues te va a dar o te va a asignar, ¿no? Como un valor del porcentaje de la incapacidad permanente que le va a tocar al paciente. Recordemos que, bueno, el tinnitus o acúfeno pues es como de los primeros síntomas que aparecen de acuerdo a cuando hay una pérdida auditiva. Estos síntomas deben de ser, o estas secuelas que se van a evaluar en parte del sistema auditivo, de la secuela debe de ser congruente, debe tener una evolución y debe tener un diagnóstico calificado. Y en las valoraciones médicas de los médicos tratantes se debe documentar la sintomatología de tinnitus o acúfeno. Este paciente que refiere a tinnitus o acúfeno debe contar con una acufenometría. Y aquí vamos a utilizar el artículo 17, igual por la Ley Federal del Trabajo por similitud, con un mínimo del 5% y 10% respectivamente. Y se van a utilizar, pues bueno, la pérdida o deformación excesiva del pabellón auricular unilateral del 5 al 10%, y cuando es bilateral de la pérdida o deformación excesiva del pabellón auricular bilateral del 10 al 15%. Bueno, continuando con lo que son los criterios para la detección y calificación, vamos a ver lo que es tórax y su contenido. No sé si le puedes ir bajando, Naye, o cómo vamos a hacer esa partecita. Yo le voy bajando si quieres, Vera, o lo puedes compartir, como tú me digas. Es que no me está abriendo PowerPoint. Si lo puedes ir bajando, te agradezco. No te preocupes. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades que nos menciona en esta parte? Son lo que es el asma de trabajo, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica de origen químico o industrial. Igual se va a ocupar bajo lo que es el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, en donde, por ejemplo, tenemos y nos especifica que la insuficiencia cardiorrespiratoria ligera va a ser parcial o completa del 10 al 25% de su evaluación. Cuando es una insuficiencia cardiorrespiratoria media, va a ser del 30 al 60%, y acentuada o grave va a ser del 60 al 100%. Las neumocomesis no fibróticas y el enfisema pulmonar se valorarán según el grado de insuficiencia cardiorrespiratoria. Recuerda los porcentajes. ¿Me puedes ir bajando, Naye, porfis? Bueno, ¿y cómo es
¿Cómo vamos a valorar este estilo de porcentajes? Va a ser mediante una espirometría basados en lo que es la BEF1, en lo que es la transferencia de oxígeno y los ejercicios cardiopulmonares. Si cuando esta presente una buena, sea buena para la función y para la vida, será equiparable a un 0%. Cuando tenga su reservada para la función, sería del 5, perdón, al 25%. Cuando sea reservada para la función de una manera moderada, será del 30 al 75%. Y cuando sea malo para tanto la función como la vida, va a ser del 76 al 100%. ¿Me podrías bajando un poquito? Y para su evaluación del tórax y su contenido, vamos a utilizar, como ya se mencionó, la espirometría y la dispersión de oxígeno en esta parte. Y para que no exista duda, se recomienda hacer un ejercicio cardiopulmonar en donde vamos a hacer prueba de resistencia o ya veremos el servicio que nos puede ofrecer. Esta incapacidad funcional, si es grave, se refiere a que la BEF1, así como las pruebas de esfuerzo, van a estar en superior al 30% de lo esperado o menor al 10%, a 10 en mililitros kilogramo minuto. Ya lo podemos ir bajando. Para lo que son las evaluaciones en la neumocosis por las fracciones son de la 369 a la 375 con apoyo de esta siguiente tablecita. Como sabemos, se va a hacer la espirometría cuando se aplican sus broncodilatadores de corta duración, un broncodilatador con larga duración y o esteroides inhalados, igual los broncodilatadores de larga duración y esteroides inhalados a dosis alta, y de uso cotidiano los broncodilatadores y de larga duración con esteroides inhalados a altas dosis y esteroides. Cada uno, conforme lo fui mencionando, igual se va a comparar del 5 al 25%, del 30 al 50%, del 51% al 75% y del 76% en adelante hasta llegar al 100%. Esta partecita de la tabla está muy padre. Bueno, se puede decir que está muy padre porque en la fracción, no sé si alguien gusta checar la fracción 379. Ahí si me dice, por favor, qué dice. Y debido a lo que no hay una especificación en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, igual va a ser por similitud. El artículo 370. No, la fracción 379 del Perdón, artículo 514. 514, exactamente. Ajá, fracción 379 con insuficiencia cardíaca según su gravedad da un porcentaje del 20 al 100%. Pero bueno, si vemos en la Ley Federal del Trabajo, ahí no dice ni está especificado como esta partecita, ¿o no, Liz? Ahí nada más dice que es No, nada más te dice exactamente. insuficiencia cardíaca, pero no te especifica qué clase. Bueno, ahí sí le pueden tomar un screenshot a esta parte. De todas maneras, la presentación la van a tener. Pero esto es muy importante, sobre todo para las personas que ahorita van a estar rotando en cardiología o que ya rotaron por cardio. Aquí nos vienen los porcentajes que van a hacer, que es la cardiopatía hipertensiva sin complicaciones, que es del 20 al 40. Una cardiopatía hipertensiva con complicación de insuficiencia renal es del 41 al 100%. La insuficiencia cardíaca, clase desde el 2 hasta el 4, va a ser del 20 al 40, del 41 al 90 y a partir del 91 al 100. Así como las insuficiencias valvulares van a estar en ese mismo orden. Y lo que es el bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2, grado 3, va a ser 20, 25 y 30%. ¿Vale? ¿Lo podemos seguir bajando, Naye? Y respecto a lo que son la parte de abdomen, estas secuelas de ya sea por intoxicaciones y enfermedades hepáticas serán evaluadas bajo lo que son las fracciones 385 y la aplicación 17 de lo que es la Ley Federal del Trabajo, que va de un 30 al un 80% de lo que es la incapacidad permanente parcial. Debe ser apoyado con la clasificación Child-Pugh, en las cuales
sabemos, ya sea de manera clínica, que la clasificación A son alteraciones persistentes de la bioquímica hepática, puede ser asintomática o trastornos primarios del metabolismo de las bilirrubinas. Igual se dice que es una evidencia anatomopatológica de lesiones cirrógenas, perdón, ya sea por hepatitis crónica, activa, esteatohepatitis, fibrosis portal o fibrosis centrolobulillar. La cirrosis hepática per se, la hepatopatía crónica de Child-Pugh A, y con los requerimientos de corticosteroides, inmunosupresores o inmunomodulares continua, estaba haciendo igual unas clasificaciones sin evaluación. Y podemos seguir bajando. Ahora sí, para lo que es la clasificación Child-Pugh B o C, va a ser un porcentaje del 30 al 50%, y con sus respectivas alteraciones que son de las bioquímicas hepáticas, la insuficiencia hepática o hipertensión portal, no, la evidencia con lesiones anatopatológicas cirrógenas, una cirrosis hepática o una hepatopatía crónica ya de tipo B o C. ¿Podemos seguir bajando? Respecto a lo que es ya propio de la Child-Pugh tipo C, van a ser del 50 al 80%, dependiendo del estado clínico que presenten los pacientes. Y estos van a ser los criterios de alteración bioquímica, igual los síntomas de insuficiencia hepática, la disminución de la importancia de la capacidad para realizar la actividad de la vida diaria, y así como la hepatopatía crónica de esta misma. Recordemos que pueden tener exacerbaciones en agudo o simplemente estar en este mismo estado clínico a largo plazo. Podemos seguir bajando. Y para lo que son respecto a los riñones, van a ser las fracciones 393 y 394, con aplicación del artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo, en donde aquí sí nos dice, va como que muy de la mano con lo que es la clasificación. Recordemos que es de filtrado glomerular mayor a 90 y sin evaluación, de 60 a 89 es de 35 a 40, que viene siendo la disminución leve de la filtración glomerular, una disminución moderada del filtrado glomerular del 30 al 59, que es del 41 al 60, una disminución severa de la filtración glomerular, que ya es 15 a 29, nos dará una evaluación del 61 al 80%, y la falla renal o ya la diálisis nos dará un menor del 15 del filtrado glomerular y del 81 al 90% de lo que es la evaluación. Bueno, buenos días, ¿sí me logran escuchar bien? Bueno, sí. Te escuchas bajito. Muy bajito. A ver, permítame. A ver ahí, ¿mejor? ¿O todavía un poco bajo? Sí, ahí está bien. Ok, gracias. Bueno, continuando con esta parte, otra digamos, también otras partes del cuerpo que supongo, quiero pensar que todo el mundo ha visto, en este caso es a nivel de columna vertebral. Bueno, en este caso, en cuanto a columna vertebral, nos menciona que la lumbalgia mecanopostural no se evalúa, ya que el pronóstico es bueno a corto y mediano plazo. Recuerden que hay que tomar en cuenta siempre tanto la historia natural de la enfermedad y obviamente también su fisiopatología. En caso de las lumbalgias, también tomar en cuenta o recordar cuando se tratan de unas lumbalgias agudas o agudas o cuando ya son crónicas. Y esto pues nos va a dar el tiempo de evolución agudas, recordando que se establece algunas bibliografías hasta menos de 4, hasta menos de 6 semanas. Las subagudas que pueden durar de 6 hasta menos de 12 semanas, y ya las crónicas que nos darían un cuadro de más de 12 semanas. Obviamente, pues ya pensando en otras causas, ¿no? Ya cuando tenemos una etapa crónica de la lumbalgia. Bueno, aquí en esta sección nos va a dividir en 3 etapas, en donde en la primera etapa tenemos como diagnósticos específicos lo que es el lumbago no especificado, las discopatías, los síndromes de disrupción interna
y lo que son los síndromes facetarios. Y en este caso se evalúa con la fracción 226, que va de un 20%, existen 3 o más discos afectados, a otorgar hasta un 30%. Alguien, por favor, que sea que pueda leer, por favor, la fracción 226, nada más para ver qué nos dice. En reacción causática de los nervios antes citados, aumento de Y ves que viene que va de un 20 a un 30%, ¿no? Y de hecho, en esa fracción, como bien dices, dice reacción causalógica de los nervios antes citados. Y si vemos en esta misma parte, las fracciones anteriores nos menciona que tome en cuenta parálisis desde total del miembro inferior, parálisis de lo que es el nervio ciático mayor, el popito externo, interno, combinación de estos. O sea, a esto se refiere. Cuando esta reacción, digamos, causálgica, es de algunos de los nervios previamente citados en las fracciones anteriores, que va de hecho de la fracción 220 y tomando en cuenta la 226. Sí, continuamos, por favor. La que sí. Ajá. En esta etapa, aquí nos menciona lo que son las enfermedades discales degenerativas, en donde tenemos el lumbago con ciática, los trastornos del disco lumbar y otros con radiculopatía, y la última etapa que nos menciona la estenosis óseas del canal lumbar y el canal lumbar estrecho. Y como les mencionaba hace un momento, son situaciones que o al menos supongo que cuando han rotado con incluso en rehabilitación, por ejemplo, en trauma, son trastornos muy, muy, muy comunes. La que sigue, por favor. Aquí en este caso, bueno, hay que considerar también si el paciente presenta datos de sistematización, perdón, el estudio de neuroelectromiografía, la resonancia magnética y obviamente pues el pronóstico de la lesión nerviosa como tal. En estos casos pues vamos a hablar con las fracciones 228 y como también se había mencionado desde un principio, apoyarse con la clasificación de Seddon y Sunderland. Y en este caso, como recordamos, nos mide tanto la lesión nerviosa, ya sea si es por neuropraxia, axonomesis o neuromesis, y relacionado con el grado de lesión nerviosa. Que en este caso, si es un grado 1 de lo que es la clasificación de Sunderland, bueno, en clasificaciones de Seddon corresponde a una neuropraxia que es un grado 1. Ya los grados 2, 3, 4 corresponden a una axonomesis y ya digamos que el caso más grave, que es una neuromesis, ya nos va a corresponder a un grado 5. Alguien, por favor, el que sea, pueda por favor leer la fracción 228. Nada más igual como para saber qué nos dice. 228. En el caso de parálisis incompleta o parcial, parestesias, los porcentajes serán reducidos proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional. Exacto. Y esto va relacionado a que nos dice a continuación. Dice, en caso de neuropraxias, reducir el porcentaje en el 80% por franca recuperación completa. Recordando que el término de neuropraxia va a ser aquel en donde solo va a producir una disfunción pues, axonal, pero todo lo que es como tal el axón, la vaina nerviosa, pues no va a haber algún daño. La que sigue, por favor. Aquí tenemos neuropraxia, igual lo que nos comentábamos, el reducir el porcentaje en un 80% por franca recuperación completa. En caso de la axonomesis, únicamente reducir el porcentaje de un 60 a un 40%. Debido a que la recuperación es variable, obviamente, pues de acuerdo a la gravedad de la lesión. Igual, recordando que la axonomesis va a ser pues, referencia en donde solo únicamente habrá una discontinuidad de los axones nerviosos, pero va a haber una integridad de lo que son las capas del envoltorio conectivo. Y ya la neuromesis, pues ahí sí no se debe reducir el porcentaje, porque como recordaremos también, la neuromesis hace referencia como tal a la pérdida total de la conexión nerviosa, ya sea por rotura de todos los elementos de la fibra, y bueno, esto puede ser tanto anatómico o también por causas de fibrosis intramural en casos ya muy importantes. Y bueno, no sé si también recordarán o si se hayan visto que luego los estudios de electroneurografía nos orienta cuando hacen el estudio, cuando se puede tratar de una neuropraxia, una axonomesis, pero nada más es como que orientación, porque
Igual, recordemos que estos diagnósticos únicamente es a nivel histopatológico, pero ya a lo mejor con la clínica, con los hallazgos que uno va ahí teniendo en el estudio, bueno, puede orientar a cualquiera una de estas lesiones. Otra situación también que se toma en cuenta son los pacientes con intervención quirúrgica. En este caso, ya sea por colocación de material de osteosíntesis, estabilizadores, y bueno, también hay que tomar en cuenta la limitación de los arcos de movilidad de 2 o más unidades vertebrales. Aquí, bueno, también nos va a ser de mucha ayuda y nuestra práctica, tanto nuestro amigo el goniómetro y tanto también nuestro amigo del libro de Tahuadela. Bueno, al menos es el más, el que, no sé si como se utiliza en algún otro, pero siento que es como que el más completo. Pero con eso, digo, importante, obviamente la exploración del paciente y en este caso los movimientos o la exploración completa de columna. Y también, bueno, tomar en cuenta lo que es la funcionalidad de la columna, pues para la evaluación. La que sigue, por favor. Bueno, también solo se va a evaluar cuando, como tal en estos casos, cuando existe limitación de la movilidad de la columna, cuando hay secundaria lo que es una lesión ósea, lesión articular, en casos de espondiloarticulares y lo que son los manejos. Y bueno, y eso se va a evaluar con las fracciones que van del 399, el 400 y el 401. Estas fracciones, como tal en general, nada más van a ver que son secuelas de traumatismos y lesión medular. Y bueno, ya cada fracción nos va a dar, ya sea por una desviación persistente de lo que es el tronco o lo que es la cabeza del tronco, o entorpecimiento de movimientos, en casos de escoliosis o cifosis, o si son salientes o depresiones localizadas con dolores o entorpecimiento pues, de los movimientos. Y ya los porcentajes va a variar tanto de un 30 hasta de un 50% aproximadamente. Y en estos casos, como mencioné, también utilizar la fracción únicamente 399 cuando las secuelas consisten en fasciculaciones, movimientos coreicos, atetóxicos o anormales involuntarios. Sí, la que sigue, por favor. Aquí también es muy específico usar la fracción 400 cuando las secuelas consisten en la limitación de los arcos de movilidad posterior a un manejo quirúrgico y lesión ósea estructurada, por ejemplo, en casos de tener columna con patrón en ingeniería de Mambo, estudios complementarios radiográficos o de imagen, y que no es candidato a un manejo quirúrgico, pero pues sí existe limitación de los arcos de movilidad. Digo, también recordar y hacer mucho énfasis en la importancia del interrogatorio y sobre todo la exploración física de estos pacientes. Y también, bueno, ver las causas de la cirugía, el tipo de cirugía que tuvieron, etcétera. Aquí sigue, por favor. También aquí es muy específico cuando utilizar la fracción 401, cuando las secuelas consisten tanto en la limitación de arcos de movilidad posterior al manejo quirúrgico, fracturas del cuerpo vertebral, listesis no tratadas quirúrgicamente, y bueno, cuando el trabajador no es candidato a tratamiento quirúrgico. La que sigue, por favor. Bueno, también en estos casos de espolioartropatías, ciprolistesis y espondilosis, también hay que evaluar de acuerdo al compromiso funcional y la lesión nerviosa, que como también supongo que, no sé si les ha tocado a pacientes, que pues sí varía mucho, ¿no? Tanto el grado de movilidad, la limitación, la sintomatología que tenga, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, en esta sección, ¿alguna pregunta sobre columna? Digo, es como que algunas situaciones sí son muy específicas que marca la ley en cuanto a qué fracciones utilizar. De hecho, sí es muy, muy específica. Y pues como vimos, ¿no? Tanto pacientes que han sido tratados quirúrgicamente y también tomando en cuenta los pacientes que no son candidatos también al tratamiento quirúrgico. Y nada más recordar la historia natural de la enfermedad en caso de las lumbalgias. Y aquí siendo pues muy específicas con las mecanoposturales. De ahí en fuera creo que, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Si no, entonces podemos pasar a lo que es, así que otra situación que también nos marca en este caso, que es el cáncer. Y como aquí dice, no existe ninguna fracción específica. Y en su caso, utilizar la fracción 408 de las lesiones producidas por la acción de la energía radiante.
en donde serán indemnizados de acuerdo con las modalidades especiales de la incapacidad, que va desde un 20 hasta un 100%. Y bueno, y como hemos visto en otras, en otras partes, aquí también se va a aplicar el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo por similitud. La que sigue, por favor. En estos casos, bueno, ¿qué hay que considerar? Primero, pues la agresividad del cáncer con una sobrevida a 5 años y la capacidad funcional específica o las actividades del puesto del trabajo al momento de evaluación. Quiero siempre recordar esto. Y no solo en cáncer, sino también en otras patologías que en donde también hay que tomar en cuenta el puesto de trabajo. La que sigue, por favor. En la siguiente tenemos aquí una tabla en donde nos da tanto la agresividad que puede tener el cáncer o el tipo de cáncer y la sobrevida que como ya vimos a 5 años. Y aquí nos marcan ciertos, algunos tipos de neoplasia. Por ejemplo, tenemos el cáncer de tiroides, papilar, folicular, el cáncer de piel, que van 90 a 100. De ahí tenemos lo que es el cáncer de piel, en este caso que toma en cuenta lo que es el melanoma, cáncer de hueso, de laringe. De ahí nos maneja lo que es un cáncer de orofaringe, de colon, de vejiga, los mielomas, las leucemias, cáncer broncopulmonar, de estómago, nervioso, mesotelioma, también lo que es a nivel tumor maligno de hígado, vías biliares, angiosarcomas. O sea, si nos damos cuenta, sí abarca una gran cantidad de neoplasias. Y digo, y este cuadrito sí es de gran utilidad, dándonos utilidad de la sobrevida a 5 años. Y bueno, ahorita vamos a ver también más adelante el grado o la categoría por la capacidad funcional y después cómo estas dos se relacionan. Aquí tenemos, por ejemplo, si es un 0, bueno, nuestro paciente va a estar, lo podemos categorizar como un paciente completamente activo y capaz de realizar toda actividad física previa a la enfermedad. Ya en el 1, a grandes rasgos, tenemos que es que sí tiene cierta restricción en sus capacidades funcionales, pero todavía es capaz de realizar un trabajo, digamos, continuo moderado usando la mano, lo que son brazos, también caminar a cierta velocidad. Por ejemplo, puede hacer actividades como recolección de frutas, verduras, se puede inclinar, o sea, todavía puede hacer ciertas actividades. Y ya cuando tenemos a un paciente en una categoría 2, ya las capacidades, bueno, ya van a estar un poco más restringidas y el trabajo va a ser de naturaleza ligero. Por ejemplo, lo que es para ser sentado o sentado haciendo un trabajo manual. También estar de pie, pero con un trabajo ligero. Ya la velocidad, digamos, de las caminatas, pues ya no son como que así que tan más extensas como si tenemos un paciente en una categoría 1. Entonces, aquí ya vemos que las actividades ya son un poquito más limitadas. Y ya cuando tenemos a un paciente en categoría 3, bueno, ya ahí sí le va a ser incapaz de realizar cualquier actividad laboral. En la tablita que continúa, ahí creo que se veía un poquito más, claro, ahí sí ya como que nos combina tanto la categoría de las neoplasias de acuerdo a la agresividad según su sobrevida 5 años, lo que vimos al principio, y ya en conjunto con la categoría de capacidad funcional en relación con el desempeño del puesto de trabajo, donde nos damos cuenta que ¿cómo se llama? La mayor categoría, digamos, de funcional de paciente, de acuerdo a su grado de agresividad de la neoplasia, va a ser el porcentaje que le puede corresponder. Así viendo que en las primeras, si tenemos pacientes todavía activos o con cierta limitación, bueno, puede ser hasta de un 0%, de un 30%, también dependiendo de la categoría de la agresividad del cáncer. Y bueno, como también observamos aquí, ya cuando son cáncer ya muy agresivo y nuestro paciente ya está pues, completamente o ya no es incapaz de realizar alguna actividad, bueno, en cuanto a su trabajo, ya esos porcentajes ya van hasta por el 100%. Esto es en cuanto a neoplasias. Digo, nada más recordar que no hay como una fracción específica, se tiene que usar por similitud y pues hay que tomar en cuenta mucho tanto la sobrevida a 5 años y, bueno, categorizar a nuestro paciente de acuerdo a su capacidad funcional. Que de hecho también no sé si le recuerdan otras clasificaciones, por ejemplo, no sé, en cuanto a también ver la capacidad de actividad de las personas o del paciente, en este caso, tenemos nos puede recordar a la clasificación de Koch o a lo mejor de Karnofsky, por ejemplo, ¿no?
pero también es muy importante pues tomar en cuenta esta capacidad funcional del paciente, obviamente, en cuanto pues, a la actividad laboral que realiza. Bueno, otras de las situaciones que también se nos mencionan son las rigideces articulares. Y de hecho también creo que esa es una de las más frecuentes o que también creo que nos ha tocado a todos observar en la consulta. Y bueno, en este caso son cuando los arcos de movilidad articular sean secundarios a una fractura. Y usar como tal lo que son secuelas de fractura y en conjunto con las fracciones 106, 195, 196, la 202, 209, 210, 213 y la 216. Digo, todo en conjunto en cuanto a estas partes de rigidez. En cuanto a anquilosis, también usar cuando clínicamente existe alguna unidad de alguna articulación activa o pasiva sin importar la etiología. Digo, a lo mejor el anterior nos hacía como que énfasis en usar en secuelas de fracturas. En este caso, no importa la etiología y bueno, también ver, o la importancia también de la exploración física, tanto ver, eh, explorar al paciente tanto de manera activa, pasiva, arcos de movilidad, etcétera. Otra de las situaciones que también nos menciona son las cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas quirúrgicamente. En este caso, o sea, con la limitación de los arcos de movilidad, ya sea cicatrices retráctiles, queloides, hipertróficas, y se afecta a los dedos de la mano. En este caso, utilizar lo que son el apartado que dice trastornos funcionales de los dedos, consecutivos a lesiones no articulares, sin sección o pérdida de los tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices. Y si no mal recuerdo, este apartado empieza desde la fracción, ahorita les digo, ok, este empieza desde la fracción 93. De ahí ya se va, por ejemplo, de lo que son las flexiones permanentes de uno o varios dedos, de la extensión permanente igual, tanto toman en cuenta pulgar, índice anular, flexión, etcétera. ¿Ok? Digo, ese es el apartado que nos mencionan que tenemos que mencionar. Y de hecho, bueno, no sé si también les ha tocado, luego está evaluando lo que son extremidades, dedos, en este caso, pues sí son un poquito tediosas, ¿no? Pero pues al final de cuentas hay que hacerlo de manera correcta para establecer bien el porcentaje o lo que le corresponde al paciente en estos casos. La que sigue, por favor. Y bueno, como último punto, tenemos que también lo que son los trastornos funcionales de los dedos, lo que habíamos también mencionado anteriormente. Y bueno, solo utilizar cuando la limitación funcional involucre todo el dedo o cuando no sea así, utilizar las fracciones de rigidez articulares. O sea, aquí también nos dan como que esa otra pauta de que en dado caso, bueno, cuando no sea así, utilizar lo que son también lo que ya analizamos, las fracciones de lo que es rigidez articular. Y en esto, bueno, igual solo recordar cuándo o qué fracciones usar en conjunto, tanto en rigidez articular cuáles podemos utilizar en anquilosis. Ahí sí recordar siempre y cuando checar bien lo que son exploración del paciente, movimientos activos, pasivos. Y bueno, en esta última parte, en lo que son cuando son cicatrices, retráctiles, queloides o hipertróficas. Y de hecho, bueno, a mí ahorita se me ocurre a lo mejor un paciente que tuvo algún tipo de quemadura o algo así. Bueno, en estos también se pueden ver este tipo de situaciones. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda, jóvenes? En el de cáncer dijiste que era la fracción 408, ¿verdad? Sí, en las partes de cáncer, bueno, como tal no existe una fracción, digamos, una fracción específica. Y en ese caso, bueno, aplicar el artículo 17 con la fracción 408 con Con el el artículo 17. artículo 17 por similitud. Y de hecho, a ver, espérame tantito. Si quieres, de hecho, sí, la fracción 408 es como tal lo que nos dice así, lo que nos dice aquí, que son este, lesiones producidas por la acción de la energía radiante y que serán indemnizadas de acuerdo con las modalidades especiales de la incapacidad y que va precisamente de un 20 hasta un 100%. Y digo, y como no hay algo así como que muy específico en este caso de cáncer, bueno,
pues ya aplicamos el artículo 17 a diferente hora. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Buenos días. Yo tengo una duda. Estuve viendo en toda la presentación que estas nuevas porcentajes se, no sé si se acordaron o se implementaron o se dieron a conocer en el curso de apenas de este año. Entonces, ¿ya son de uso obligatorio o todavía son todavía un parámetro de ayuda o ya son obligatorias a partir del momento del curso? O sea, a partir de ahora en adelante. Son, pues básicamente la que nos está proporcionando la normativa para unificar criterios, ¿sale? Entonces, como se dieron cuenta, muchas fracciones em, quedan mucho a la interpretación. De ahí que se trate de estandarizar en lo más posible para que la evaluación que se haga aquí en Veracruz sea lo más similar al caso de Chihuahua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues podemos unificar la manera de evaluar, de aplicar las tablas, de la interpretación de los estudios, de auxiliares diagnósticos, para poder hacer una evaluación lo más apegado a la ley. Entonces, no sé si, vaya, no es limitativo, tampoco es que sea estrictamente obligatorio, sin embargo, obviamente cuando sus coordinadores revisen sus dictámenes de evaluación, pues se van a tratar de apegar a los criterios que nos está proporcionando la normativa de salud en el trabajo. Y estos pues van a ir cambiando dependiendo de las interpretaciones, de la ampliación de las tablas de evaluación, etcétera. Pero hasta ahorita esas son las herramientas con las que contamos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aclarar? Es mucha información. Eso es un hecho. El caso clínico que ustedes van a presentar, pues obviamente va a tratarse de, como ya les decía en ese mensaje, pues de que aprendan a estructurar cómo hacer una desde cero, ¿no? Cómo detectarlo, ver si desde la historia clínica que estamos haciendo se puede tratar de una probable enfermedad de trabajo, si consideramos que existen los elementos suficientes para poder hacer la investigación de una probable enfermedad de trabajo y organizar correctamente la ST9 para posteriormente evaluar dependiendo si hay o no secuelas que se puedan indemnizar al paciente. Entonces, ahorita en un momento ya les voy a hacer llegar su caso clínico. Yo creo que se los hago llegar por el chat, es más fácil, para que vayan estructurando de acuerdo a los equipos que les tocaron la presentación del caso. Es un caso clínico real. Necesito que lo analicen bien, que estructuren en los formatos actuales, porque acuérdense que los formatos ya se actualizaron, la información, que le den mucha relevancia a la hora de presentar el caso, en qué se basaron para determinar que, o que no existe una relación causa-efecto trabajo-daño con la lesión que el trabajador está pues manifestando, ¿no? Y que en los estudios están comprobando con el diagnóstico. Entonces necesito que hagan mucho énfasis en eso y posteriormente si existe la posibilidad de evaluarle alguna secuela o no para poder establecer si le corresponde alguna indemnización o no. Sí necesito que tengan mucho empeño en ello, que lo presenten en los formatos actuales, que nos digan, este caso fue calificado en el 2018, si no mal recuerdo, entonces es un caso que está en formatería anterior, que
para la resolución del caso incluso contábamos con otros elementos que ahorita ya no tenemos, como es el caso de la investigación de la probable enfermedad de trabajo, o no que no la tengamos, sino que ya ha cambiado el procedimiento para solicitarlo. Entonces, sí me interesa mucho que lo apeguen al momento actual, ¿sale? La próxima semana, el viernes, vamos a tener su examen teórico, el examen del procedimiento como tal. Y en la siguiente sesión van a hacer la presentación de los casos. No sé si la doctora Liz o la doctora Patti tengan algún comentario o alguna observación. Como comentario, nada más ahorita les voy a compartir también los formatos nuevos para que los tengan ahí en el grupo. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, jóvenes, otra vez, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar? Ahorita es el momento, ¿eh? Doctora, yo no de la presentación, solo de las fechas. El 6 de octubre sería el examen teórico Sí, y hay que apartar, para apartar el aula. ok. Sí, yo de todos Y modos me voy a comunicar con la doctora Aviña, ajá, porque obviamente yo se los voy a hacer llegar a ella, ¿no? Para que ella tenga ajá. el aula. Ya en caso de que ella por alguna cuestión no pueda aplicarlo, veremos la estrategia para que se haga de otra manera. Ok, Pero hasta ahorita sí, sería apartar el aula para el viernes 6 para su examen teórico. y el día 13 es la presentación de los casos. El día 13, así es. Gracias, doctora. ¿Algo más? ¿Alguien más? Doctora. No, doctora, creo que todo bien. Bueno, entonces por el chat les hago llegar ahorita pues ya bastante información del caso, se los voy a dar incluso en editable para que lo puedan pasar a los formatos actuales. Por obvias razones de confidencialidad del paciente, no les voy a dar ni su número de seguridad social, ni su nombre. Si por alguna situación se me llega ahí, solo por favor omítanlo, porque es finalmente con fines académicos, ¿sale? No se trata de juzgar si estuvo bien o estuvo mal calificado. Aquí realmente lo que ustedes tienen que hacer es el ejercicio de la detección desde la historia clínica, establecer los elementos para la calificación, sea de sí o sea de no, y motivar correctamente, fundamentar correctamente y posteriormente, si existe algo que evaluar, evaluar o en su defecto, si ustedes consideraron que no existe nada más, se le hace su dictamen de invalidez, ¿sale? Correspondiente de sí o de no invalidez, dependiendo del caso clínico. Entonces, otra vez, ¿alguna duda de qué es lo que me van a presentar? Bueno, que nos van a presentar. No. No, doctora. Bueno, Doctora, yo sí sí, tengo una pregunta. ajá, Entonces, todos vamos a trabajar sobre el mismo caso. todos. Ok. ¿O quieren un caso para cada uno? No, Miren, no. la finalidad es obviamente hacer el ejercicio, comparar, ver si entre todos se unifican los criterios, si todos entendimos lo mismo, obviamente cada quien tiene su leal saber y entender, pero el resultado no debe ser muy diferente, o sea, no va a variar mucho. Lo que sí va a variar va a ser la calificación, que era lo que ya les mencionaba. Un equipo, todos los de ese equipo van a tener 100, los del equipo que quede en segundo lugar 90 y los del tercer lugar pues, van a tener 80 de calificación que se va a promediar con lo que saquen en el examen escrito. Entonces, por eso es que, o lo hago de esta manera para que todos se motiven
y hagan su mejor esfuerzo para la presentación de su caso. ¿Sale? Entonces, por eso es que les estoy dando el mismo caso clínico a todos. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, si ya no hay más comentarios, en un momento les mando su información ya al chat. Estudien para su examen escrito. Y en la presentación de caso nos vamos a ver en la siguiente sesión, que eran las fechas que ya mencionaban ayer. 6 examen escrito y 13 la presentación de sus casos. Ok, doctora, gracias. Bueno, bonito día. Sea, doctora. Gracias, doctora. Buen día.